dice cíñanse, es decir, vístanse para la ocasión. Pablo está diciendo, como estamos en guerra, toma las armaduras del Espíritu. Como estamos en guerra, toma el yelmo de la salvación. Como estamos en guerra, toma la espada del Espíritu. Y a alguien yo le vengo a hablar que no es tiempo de estar tranquilo, no es tiempo de estar rezagado, no es tiempo de estar distraído. Vístete para la ocasión. Estamos en un tiempo de guerra donde la gente tiene que vestirse, tiene que ceñirse de las armaduras de Dios. La gente tiene que levantarse. Ahora es que tenemos que ayunar, ahora es que tenemos que orar, ahora es que tenemos que tirarnos de silicio, porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de paz, estamos viviendo tiempos de guerra. Salude a su vecino y dígale, cíñase. Vístete para la ocasión, aleluya. No estamos en un risol, no estamos en un tiempo donde tenemos que estar descuidados. ¿Sabe? Porque hay muchas bajas espirituales, porque hay gente que no están vestidos para la ocasión. Usted se imagina a un guerrero en medio de la guerra sin su espada, está mal vestido, está en un momento inadecuado. Pero Pablo dice, yo necesito que ustedes se ciñan de toda armadura. Pablo tuvo que enfatizar, ¿por qué? Porque en primer lugar él le dice, vístanse. Cualquiera se puede vestir de cualquier cosa. A lo mejor los efesios podían interpretar que Pablo le estaba hablando de una vestimenta vil, de cualquier vestimenta. Entonces Pablo hace énfasis y le dicen, yo le estoy mandando a ustedes que se vistan, pero quiero que ustedes se vistan para la ocasión. ¿Por qué? Porque el tiempo donde se está viviendo es un tiempo donde tenemos guerras espirituales. Por eso el mismo Pablo dice, porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo que operan en las regiones celestes. Hermano, nunca vamos a poder vencer algo que opera en los celestes siendo gente carnales. Nunca vamos a poder vencer algo espiritual siendo gente carnal. Nosotros tenemos que entender que donde yo leo acá, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es decir, que los recursos que nosotros tenemos no son recursos humanos, no son armas humanas, no son armas simples, sino que son armas espirituales que nos ayudan a vencer en la lucha diaria. Hay quienes no creen en lo espiritual, hay quienes ignoran lo espiritual. El apóstol Pedro en su carta, él dice, hermano, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Aunque usted no lo crea, en su día a día hay ataques espirituales que se levantan contra su vida. Hay gente que le pasa cosas raras y ellos dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Pero ¿qué es lo que está pasando? Tiene que tener discernimiento, porque hay un enemigo que se levanta, que quiere detener lo que Dios quiere hacer en tu vida, que quiere detener lo que Dios quiere hacer en su casa. Pero en esta noche yo vine a activar los guerreros de parte de Dios, que se van a levantar y van a sacar espada y van a decir, yo estoy ceñido. Eva Santa Kima, Reboseta Rabacopa Sai. A alguien Dios le vino a hablar en esta noche y le vino a decir, vine a activar lo que tienes por dentro. No ignores las maquinaciones del enemigo. Hay una guerrera dentro de ti, hay un guerrero dentro de ti. Alguien de fe que diga, yo creo lo que Dios ha puesto en mí, yo creo lo que Dios depositó, lo que Dios depositó en ti es más grande que lo que se levanta en tu contra. Entonces Pablo dice, las armas que nosotros tenemos no son almas carnales, no son almas viles. Muchas veces tenemos derrota en nuestra vida espiritual porque queremos vencer algo espiritual con recursos carnales. Por eso el mismo Pablo dice que el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu, no puede percibirlas porque se han de percibir espiritualmente. Hay quienes en su carnalidad han vivido una vida de
de derrota. Han intentado vencer. Gente que han intentado y han dicho: Señor, estoy peleando un pleito, pero no siento fuerza para vencer. Aleluya. ¿Quién te dijo que con nuestra fuerza? ¿Quién te dijo que con nuestra capacidad? Pablo lo dijo: las almas que nosotros tenemos no son carnales. Si el enemigo se te levantó en contra, no son tus manos que te van a dar la victoria. Se llama el Espíritu de Dios. Y muchas veces no entendemos eso, a tal punto que hacemos tantos esfuerzos físicos para que las cosas sucedan, pero no pasa nada. El día que entendamos que es el Espíritu en nosotros, ese día nuestra vida va a ser diferente. Ese día vamos a caminar diferente. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios le habló a un hombre llamado Zorobabel y le dijo: Zorobabel, esto no es con espada ni con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. El día que entendamos que es el Espíritu en nuestra vida virá de victoria en victoria. Es el Espíritu. Muchas veces nosotros decimos: wow, como los antiguos en la Biblia tenían grande victoria. Nos miramos en la palabra y vemos gente como Abraham que tuvo grande victoria. Vemos gente como Isaac que tuvo grande victoria. Incluso muchos de nosotros tomamos como referente a Sansón, un hombre que la Biblia registra que tuvo mucha victoria. Y analizando la vida de Sansón, me doy cuenta que la victoria que él obtuvo no era proveniente de la fuerza que él tenía, no era porque él era bonito, no era porque él tenía el cabello largo, pero yo me doy cuenta que su victoria era un producto a que el Espíritu de Dios descendía sobre él y le daba la victoria. Usted puede ver que Sansón, con una quijada de asno, mató 1000 filisteos. Hay quienes se preguntan: ¿cómo un solo hombre puede hacer esta hazaña? ¿Cómo un solo hombre puede tener tanta victoria? Los filisteos siempre estaban turbados diciendo: ¿cómo vamos a detener a Sansón? La Biblia dice que el Espíritu descendía sobre él, y cuando descendía sobre él, las cadenas las rompía Sansón. Cuando el Espíritu descendía sobre él, había victoria, mataba a todos los filisteos que venían en contra de él. Pero me doy cuenta que no era su fuerza, no era su capacidad, no era porque él era bueno ni porque era fuerte, es porque el Espíritu de Dios caía sobre él. Y a alguien yo le vengo a decir: la victoria que nosotros vamos a tener no es por nuestra fuerza. Tenemos que necesitar al Espíritu de Dios. Los filisteos decían: ¿de dónde viene su fuerza? Porque los filisteos lo amarraban, y cada vez que lo amarraban, Sansón se desataba. Ay, Dios mío, el Espíritu venía sobre él y las cadenas que la ponían las rompían. Y los filisteos decían: ¿pero cómo? Y así mismo está el enemigo. El enemigo dice: pero cómo esa sierva sigue de pie, pero por más traba que le pongo no la detengo. Cómo ese siervo sigue prendido, por más atadura que quiero ponerle no puedo detenerlo. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Le caen y vengo a hablarle a alguien en esta noche que la fuerza que nosotros tenemos no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Los filisteos decían: no lo podemos detener. Así mismo dice el enemigo: no la puedo detener. No puedo detener a esa mujer, no puedo detener a ese hombre. A lo mejor los filisteos decían: hemos detenido a otro, pero a este no lo hemos podido detener. ¿Qué tiene este de especial? Diga conmigo: el Espíritu de Dios. ¿Qué tenía de especial? El Espíritu de Dios. Aleluya. La Biblia lo dice, hermano. Esto no es un invento mío. Dice que el Espíritu venía sobre él. Y cuando venía el Espíritu venía la fuerza. Cuando venía el Espíritu venía el poder. Cuando venía el Espíritu venía la destreza. Y alguien tiene que decir: el Espíritu Santo está sobre mí, está dentro de mí, por lo cual no hay nada que me detenga. Yo no sé cómo hay cristianos apáticos llorando de que se me levantó el diablo. Tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Tú tienes al que lo creó todo dentro de ti. Y no hay nada que te detenga. No hay nada que te haga traba. No hay nada que pueda retroceder lo que Dios dijo. A Sansón
A muchos de nosotros nos pintaron que Sansón era fuerte. Nos pintaron un Sansón con muchos músculos, un Sansón que posiblemente iba al gym, pero la Biblia en ningún lugar especifica que Sansón era fuerte. A lo mejor era flaco. ¿Por qué? Porque los mismos filisteos decían: ¿de dónde viene su fuerza? Ellos decían: pero que de dónde viene su fuerza. Aleluya. A lo mejor nosotros no reunimos condiciones para estar de pie. La gente dice: pero ¿cómo es que él sigue de pie? ¿Cómo ella sigue de pie? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué él tiene? ¿Qué ella tiene de especial? Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios. ¿Sabe que Jesús le dijo a los discípulos? Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y alguien tiene que entender que tenemos poder. La palabra poder significa capacidad. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos da la capacidad de hacer cosas en Dios que sin Él no podemos. Y alguien tiene que decir: aunque antes yo era incapaz, ahora que tengo al Espíritu de Dios soy capaz. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hay quienes antes eran incapaces de estar fiel delante de Dios. Hay quienes antes eran incapaces de caminar conforme a la voluntad de Dios, pero cuando viene el Espíritu nos da la capacidad, nos da la destreza para nosotros poder vencer. Hermanos, sin el Espíritu no podemos vencer. Y sabes que Sansón tuvo grande victoria, algo extraordinario. Pero la victoria que él tenía no era proveniente de su fuerza. No era porque Sansón era el mejor, era el escogido. No, nada de eso. Era que él tenía el Espíritu de Dios que venía sobre él. Pero el enemigo es muy astuto. Él sabe mucho. A veces él dice: no puedo tener esa mujer, no puedo detener ese hombre de Dios, no puedo detener esa mujer. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte detrás de ella, detrás de él. Yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de quitar lo que le da fuerza a esa persona. Y esto fue lo que los enemigos de Sansón hicieron. Contrataron una mujer llamada Dalila. Le dijeron: sedúcelo y que él revele su secreto. Y ¿sabes qué? Dalila logró su objetivo. Logró que el Espíritu de Dios se apartara de la vida de Sansón. Hermano, que le pase todo en la vida, menos que el Espíritu de Dios se vaya de usted. Si nosotros estamos aquí en la iglesia, estamos en este servicio, no es porque somos gente intelectuales ni gente fuerte. El Espíritu Santo que nos tiene aquí. Usted sabe cuánta gente no están aquí, pero el Espíritu nos tiene aquí. Aleluya. Y Sansón se le fue el espíritu de su vida. Y cuando se le ve el espíritu, que Dalila logró desconectarlo de la fuente, que es el Espíritu Santo, dice la Biblia que los filisteos vinieron otra vez sobre Sansón. Y cuando vienen sobre Sansón, Sansón dijo: yo me voy a librar como las otras veces. Pero cuando intentó romper la cadena, no pudo. Cuando intentó zafarse, no pudo. Y en ese momento Sansón entendió que las victorias anteriores que él había tenido no era proveniente de su fuerza, sino que el Espíritu de Dios había estado sobre él. Pero en ese momento el Espíritu se había apartado de su vida. Y quiero que alguien entienda en esta noche: si el Espíritu se va de nuestra vida, no vamos a poder estar de pie. Si el Espíritu se va de nuestra vida, no vamos a tener victoria. Sansón dice: me voy a levantar de nuevo, me voy a zafar de esta como las otras veces. Pero Sansón cometió un error tan grande, y es que él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios ya no estaba en su vida. Él no se había percatado que lo que le daba la fuerza ya no estaba en él. ¿Y sabes qué? Él confiaba demasiado en la fuerza que él tenía. Y él no sabía que esa fuerza era producto de un poder mayor llamado el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué? Dice que los filisteos tomaron a Sansón. Aleluya. Cuando toman a Sansón, lo llevan a un coliseo. Y en ese coliseo le sacaron los ojos, le sacaron la visión. Escuche bien esto. Y cuando le sacan los ojos a Sansón, lo están tomando para jugar, para burlarse. Dice que lo movían de un lado a otro burlándose. ¿Por qué? Porque cuando
cuando no tenemos al Espíritu en nuestra vida, nos volvemos en el juguete del diablo jugar, nos volvemos en el relajo del infierno. Cuando no tenemos el Espíritu, ahí es que el enemigo se aprovecha, ahí es que el enemigo da palo, ahí es que el enemigo se levanta de verdad, cuando no tenemos al Espíritu de Dios. Y Sansón, en medio de ese momento tan difícil, el enemigo burlándose de él, me imagino a los filisteos diciendo: pero záfate como lo hacías las otras veces, pero véncenos como tú lo harías las otras veces. Y me imagino a Sansón diciendo: lo que pasa es que las otras veces era que el Espíritu venía sobre mí, pero ahora mismo yo no lo siento. Y hay gente que en su vida han sentido esa ausencia del Espíritu Santo y las pruebas lo han estado golpeando. El enemigo se ha estado burlando, diciendo: llegó el final de esa sierva, llegó el final de ese siervo, ya Dios no lo va a levantar más. Pero vengo a decirte algo: en medio de ese momento difícil, la Biblia dice que Sansón se acercó a una de las columnas del Coliseo y oró a Dios y le dijo: Señor, dame el Espíritu otra vez, levántame otra vez para yo cobrar venganza sobre mis enemigos. Y hay gente que el enemigo pensó que había acabado con ellos, pero en esta noche ellos le van a decir: Señor, dame fuerza otra vez para levantarme, dame fuerza otra vez para caminar, dame fuerza otra vez para avanzar. Vengo a hablar con Sansón. A lo mejor los filisteos te golpearon, a lo mejor el Espíritu Santo de Dios está en esta noche para decirte otra vez. Salude a alguien y dígale: otra vez. Y ¿sabes qué? Cuando Sansón le dice: Señor, dame la fuerza otra vez, el Espíritu Santo volvió sobre él. Y cuando vuelve sobre él, él removió la columna donde estaban los filisteos y el Coliseo se fue abajo. Vengo a decirte algo: otra vez el Espíritu Santo va a caer en tu vida. Oh, no sé si usted lo cree en esta noche. Otra vez el Espíritu Santo se va a meter en tu casa. Otra vez el Espíritu Santo va a obrar en tu ministerio. Cuando muchos pensaron que Dios había terminado, otra vez Él lo va a hacer. Otra vez. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo volvió sobre Sansón? Porque Sansón por fin logró entender que su fuerza no provenía de él. Y como él entendió eso, él vino humilde ante Dios y le dijo: Señor, yo te necesito, ven otra vez. Señor, yo no puedo más, ven otra vez. Y hay mujeres que han estado llorándole a Dios, diciéndole: Dios, ven otra vez sobre mi casa, yo no puedo más, ven otra vez sobre mi vida, dame el poder, dame la destreza. Eva Santa, ay Dios mío, yo siento a Dios en esta noche. Otra vez. Otra vez. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu vino otra vez, Sansón mató más que 1000 filisteos. Cuando el Espíritu vino otra vez, la gloria que vivió Sansón fue mayor. No, usted no me está entendiendo. Te estoy diciendo que cuando Dios vuelva otra vez sobre tu vida, va a ser fuerte lo que va a pasar. Te estoy diciendo que cuando Dios diga: voy por ahí de nuevo, voy por ahí de nuevo, no hay diablo que pueda detener, no hay enemigo que pueda detener. Otra vez. Hermano, estamos hablando de las armaduras del Espíritu. ¿Sabe? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Me di cuenta que mi vida iba a ser eficiente cuando el Espíritu Santo estuviera sobre mí. Aleluya. La Biblia dice que Jesús, cuando fue a ser bautizado por Juan en el Jordán, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma.
descendió sobre Jesús. Se abrió los cielos, se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y me doy cuenta que cuando Dios da testimonio de una persona y dice: esta es mi hija, este es mi hijo, la gente que están ahí escuchan, pero también el infierno escucha. Y hay gente que tiene que entender que si Dios te llamó y te escogió, el infierno te va a mirar como una amenaza. Hay cosas que van a comenzar a pasar. Me llama la atención que cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, inmediatamente dice la Biblia en el capítulo 4 de Mateo que el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que fue Dios que habló y dijo: este es mi Hijo amado. Es decir, que al contrario, en vez de llevar a Jesús al desierto, había que llevarlo a un risol, había que llevarlo a un palacio, porque el Hijo de Dios, aleluya. Pero el Espíritu de Dios me dio a entender que justamente porque somos hijos, vamos a ser atacados, vamos a ser golpeados. Hay gente que dicen: pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? Y Dios le está diciendo: oh, aleluya, ¿por qué a ti? Porque tú eres mi hija. Hay quienes dicen: Señor, ¿por qué a mí si yo soy tu hija? ¿Por qué a mí si yo soy tu hijo? ¿Por qué a mí si yo soy tu ungida? Y Dios está diciendo: justamente porque tú eres mi hija, es que el infierno te está atacando. Justamente porque eres mi ungido, es que el infierno te está atacando. Alguien tiene que empezar a decir: ¿para qué a mí? ¿Será porque soy un hijo? ¿Será porque soy una hija? El Espíritu Santo, cuando escucha que el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, el infierno se turbó y dijo: quiten la mirada de todo el mundo y pónganlo sobre ese. El enemigo estaba turbado. Había alguien antes de Jesús, escuche bien esto, que le llamaban Juan el Bautista, y los fariseos iban donde él, le decían: pero ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Cristo? Y él decía: no, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Y le decían: pero ¿quién eres tú? Las tinieblas querían saber cuál era la identidad de Juan, para saber el objetivo que iban a atacar. Pero cuando viene Jesús, el mismo Padre exhibe a Jesús y dice: este. Por eso usted ve que cuando la voz habló, dice la Biblia que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. Pero ¿qué pasó aquí? Pero no lo llevó al desierto de Risol, sino que lo llevó a ser tentado por el diablo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra? Que cuando el Espíritu Santo escucha al Padre diciendo: este es mi hijo, el Espíritu dice: este es el hombre, ven, camina, vámonos para el desierto. Porque si tú eres el hombre, tú tienes que aprender a aguantar batalla. Si tú eres el hombre, tú tienes que aprender a aguantar tentaciones. Si tú eres el hombre, tú tienes que aprender a soportar. Y hay gente que Dios ha seleccionado, y el Espíritu de Dios lo va a tomar de la mano, no para llevarte un risol, no para llevarte, aleluya, a un palacio, es para llevarte al desierto, para capacitarte, para que pase centro. Y sabe que dice la Biblia que cuando el Espíritu lo toma, lo lleva al desierto, le dice a Satanás: Satanás, tiéntalo ahora, porque este es el hombre. Y como este es el hombre, tiene que aprender a aguantar proceso. Como este es el hombre, tiene que aprender a aguantar desierto. Y hay gente que creen que porque Dios lo marcó, no van a pasar momentos difíciles. Hay gente que creen que porque Dios lo seleccionó, no van a pasar por desierto. Pero vengo a decirte: justamente porque Dios te marcó, vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar desierto, pero es para que la gloria de Dios se manifieste. Escuche bien esto. Yo me imagino a Jesús diciendo: ¿por qué el Espíritu me trae que el diablo me tiene? ¿Cuántos de nosotros diciendo: wow, Dios me llamó para que el diablo me mate? ¿Cuántos de nosotros diciendo, como el pueblo de Israel: Dios nos trajo al desierto para que no muramos? El problema es que muchos de nosotros pensamos que cuando el Padre dijo: este es mi hijo, esta es mi hija, iban a venir bendiciones.
No, 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 no. A nosotros nos gusta la payola. Que digan, esa es la mujer de Dios. Ay, Dios mío, ese es el hombre de Dios. No me gusta esa payola. ¿Sabe por qué? Porque cuando dicen ese es el hombre de Dios, el infierno dice ese, vamos a atacarlo. Esa es la mujer de Dios. Ah, pues vamos a atacarla. Ay, Dios mío. Y sabe que dice la Biblia que Jesús fue tentado. Escuche bien esto, fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado. El enemigo lo tentó en todo lo que nosotros somos tentados hoy en día. Jesús fue tentado. La Biblia registra 3 tentaciones específicas, pero Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Usted cree que nada más en 40 días el enemigo iba a tentar 3 veces? No, fue tentado en todo y no fue hallado falto en nada. Y alguien tiene que entender algo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y él anduvo haciendo milagros y prodigios. Pero me doy cuenta que donde el Espíritu ungió a Jesús no fue en su casa acotado, fue en el desierto. Donde el Espíritu depositó su poder en Jesús no fue en su casa planchado, fue en el desierto. El problema es que queremos que Dios obre en nuestra vida, pero no queremos entrar al desierto. Y cuando Jesús está en el desierto, cogiendo lucha, siendo tentado, siendo golpeado por el enemigo, pasando un proceso terrible, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesús salió del desierto, Jesús salió en el poder del Espíritu. Escuche bien esto, Jesús salió en el poder del Espíritu. Y Jesús entraba a la sinagoga y los demonios gritaban: este es el Hijo de Dios. Jesús entraba a los lugares y la gente era sanada. Jesús iba a los lugares, la gente era libre. ¿Sabe qué? Jesús dijo: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Jesús está diciendo: el reino de Dios está aquí y se me reveló en el desierto. ¿Y sabe de qué me doy cuenta? Que cuando Jesús sale del desierto, dice la Biblia que él entró a la sinagoga, abrió la palabra en el libro de Isaías, leyó y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Pero fue en el desierto. Antes de Jesús entrar al desierto, la gente lo conocía como el hijo José, el carpintero. Bíblicamente no podemos decir que Jesús era carpintero, pero un hijo de un carpintero, aunque sea, sabe clava un clavo. Nadie conocía a Jesús. El infierno no atacaba a Jesús. La gente no lo criticaba. Pero cuando Jesús recibió una voz del cielo que le dijo: tú eres mi hijo, y que el Espíritu lo metió en el desierto, cuando Jesús sale del desierto hubieron cambios en su vida. ¿Por qué? Porque antes de él entrar al desierto, Jesús no hacía milagros. Antes de él entrar al desierto, Jesús no libertaba endemoniado. El Jesús le caminaba al lado una gente endemoniada y nada pasaba. Pero cuando el Espíritu de Dios permitió que él fuera tentado, fuera procesado, entonces dice la Biblia que él salió en el poder del Espíritu. Entonces de ahí para allá los demonios gritaban, la gente era sana. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Yo le estoy diciendo que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser moldeados, necesitamos ser capacitados, necesitamos ser dotados por el Espíritu Santo. Hay cosas que Jesús no podía hacer antes de entrar al desierto y antes de que el Espíritu lo tomara de la mano. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer con nuestra fuerza. Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer con nuestra capacidad. Necesitamos que el Espíritu descienda sobre nosotros con poder para romper las cadenas, con poder para pudrir los yugos. Y yo estoy creyendo que gente de fe en esta noche se van a levantar diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Póngase sobre sus pies. Vine a hablar con guerreros en esta noche. Wow, santo. El Espíritu de Dios vino a activar guerreras y guerreros. Vino a activar guerreras y guerreros. Alguien que le adore. Ay, Dios mío, Padre, gracias. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre. Vamos, adora al Señor.
igual. No vas a salir igual. No vas a salir igual en esta noche. Aleluya, mi alma adora al Espíritu de Dios. Ay, Santo Padre. Santo Padre. ¿Quién podrá detenerlo? ¿Quién podrá? ¿Quién puede detener el poder de Dios? ¿Quién puede detener el poder de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y ningún principado, ni la potestad. Dígaselo. Y ni arma podrá. Dígaselo, dígaselo. ¿Quién podrá? Ay, Santo. ¿Quién podrá? Mi alma adora al eterno Dios. Hay gente que Dios va a activar en esta noche. Hay gente que Dios va a activar en esta noche. Guerrero, Dios te vino a activar en esta noche. Ay, Dios mío, Padre, hay cosas que te hacen la guerra que no te van a volver a hacer la guerra. Dios mío, Padre amado, gracias. Yo no sé qué es lo que te hace la guerra, pero el Señor en esta noche ha venido a decirte como a Sansón: otra vez voy a descender sobre tu vida. Otra vez lo voy a volver a hacer. Ay, Santo, yo no sé qué fue lo que te quería detener. Aleluya. ¿Qué fue lo que quería detener lo de Dios en ti? Pero Dios te dice: otra vez lo voy a hacer. Yo no he terminado contigo. Yo no he terminado con tu casa. Yo no he terminado contigo. Hombre de Dios, levántate. Hombre de Dios, levántate. Dios vino a activar gente. Dios vino a activar gente. Dios vino a activar intercesores. Aleluya. Aleluya. Escucha bien, mujer de Dios. Te dice el Señor: tú eres un martillo en mi mano, y a través de ti voy a quebrantar maldiciones, voy a romper cadenas, voy a pudrir yugo, porque puse un espíritu intercesor en ti. Un espíritu de intercesión en ti. Y el espíritu que yo he puesto en ti no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino que es un espíritu de poder. Aleluya. Y te dice el Señor: no te amedrentes. No te amedrentes, porque lo que yo puse, aleluya, dentro de ti es un espíritu de poder. Y lo que se quiera levantar en contra de tu casa, tienes que levantarte como una intercesora, como una mujer de guerra, como una Débora que sabe pelear por su territorio. Y te dice el Señor: aleluya, las cadenas que el enemigo ha querido poner en tu familia, te doy la autoridad para que las rompa, para que pudra los yugos a través de la unción que he puesto sobre ti. Y el Espíritu de Dios en esta noche ha venido a dotarte, aleluya, de esa capacidad, de esa unción, de ese poder que provoca que los yugos se pudran y las cadenas se rompan. Levántate, mujer de fe. Diga conmigo: ¿quién podrá? Aleluya. Y ven, ven, ven. Llame lo que Él está aquí. Espíritu Santo, ven. Llame lo que Él está aquí. Ven, ven. Llame lo que Él está aquí. Espíritu Santo, Él está aquí. ven, Ay, Santo. ven. Llena ese lugar. Ay, Santo. Llámalo. Aleluya. Oh, amado de gloria. Y ven, ven, Aleluya. ven. Él está aquí. Espíritu No hay fuerza Santo, del enemigo ven. que pueda detener a un hombre de fe.
No hay fuerza del enemigo que pueda detener a una mujer de fe. No hay fuerza del enemigo que pueda contra una gente que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Llena ese lugar. Oh, amado. Espíritu Santo, ven. Hermano, estoy cerrando, pero adoro. Hay algo especial que Dios quiere hacer. Espíritu Santo, ven. 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 Llama. Llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Wow. Ven, ven, Espíritu Santo. Aleluya. Ven, Hay quienes gimen por la presencia de Dios. ven. Hay quienes están gimiendo y están diciendo: Dios, yo necesito una intervención divina. Ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser la misma. Yo necesito una intervención. Yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que tu poder. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Llena ese lugar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que no es nuestra fuerza, sino que eres tu Espíritu Santo.